Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Chicos, buenos días. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, chicos. Vamos a retomar nuestras actividades después de esta semana de paralización, precisamente por las fiestas patrias. Bueno, entonces ya nos ponemos listos precisamente gracias, Leonardo. Nos ponemos listos, gracias, Leonardo. Les comentaba que luego de esta, creo que ameritada pausa, vamos a reiniciar nuestras actividades correspondientes en esta oportunidad a la semana número 18, que por cierto tiene que ver con los temas que hemos visto desde la semana 16. En su momento les había comentado que este tema de funciones es un tema importante y que probablemente ya cuando ustedes pasen al sistema universitario, formen parte del sistema universitario, los chicos de ingeniería, de ciencias, lo van a ver en los primeros ciclos, ¿no? Es importante porque tiene mucha aplicación en lo que sería la vida real o la cotidiana en realidad, ¿no? Entonces, la parte de funciones ya la hemos empezado a ver desde la semana 16. En su momento habíamos definido qué cosa es una función, habíamos hablado del dominio, del rango, también hemos hablado de ciertas funciones especiales como la función lineal, la función cuadrática. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en las funciones. El objetivo es llegar a la función inversa, pero antes de llegar a la función inversa hay que dar algunas definiciones preliminares, ¿no? Como lo que es una función inyectiva, por ejemplo. Entonces voy a compartir pantalla, chicos, para poder dar inicio ya de manera formal a la exposición que tengo programada esta mañana, ¿ya? Veamos a ver un ratito, por favor. Veamos acá. Vamos a compartir acá. Aquí está. Voy a minimizar esto. Y ahí. Vamos a ver. El contenido de esta semana 18 es, primero hablemos de las funciones monótonas, ¿no? Nos referimos a la función creciente y decreciente. Posteriormente hablaremos de la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que nos va a servir precisamente para poder entender la idea de función inversa. Y finalmente, ya que hemos hablado de función inversa, hablaremos de dos funciones que una es de inversa de la otra. Nos estamos refiriendo a la función exponencial y la función logarítmica. Quedando claro que la función exponencial es inversa de la logarítmica, o al revés, la logarítmica es la inversa de la exponencial. Sobre estos temas hablaremos en esta sesión, antes de ver los ejercicios que están propuestos acá. Veamos. Primero hablaremos de la función monótona. La palabra monótona es un término que nosotros lo empleamos, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Cuando queremos aludir a un comportamiento repetitivo. Es decir, que siempre hacer lo mismo. Cuando uno le dice, por ejemplo, a un amigo, tu vida es muy monótona, por ejemplo, ¿no? Lo que quiere hacer ver o hacer entender es que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. En matemática vamos a respetar y vamos a heredar un poco esa idea o esa definición para decir que aquellas funciones que tienen siempre el mismo comportamiento son funciones monótonas. Por ejemplo, funciones que siempre crecen, o en su defecto que decrecen. Si una función está creciendo, siempre está creciendo, es una función monótona, creciente. O si una función está decreciendo, es una función monótona decreciente. Veríamos acá. Sea f una función. Por acá en la columna izquierda hablaremos de una función creciente. Diremos que f es creciente sobre a, un intervalo que está dentro del dominio de la función. Ojo, f es creciente sobre a si dados x1 y x2 en ese a, que es un intervalo del dominio, ¿no es cierto?
Si dados x1 y x2, negativo, dice lo siguiente, entonces, para que sea creciente, entonces se cumple lo siguiente, que x1 es menor que x2. Ya, tomo dos elementos en el dominio, en A. A está dentro del dominio, ¿ya? El dominio de la función. Tomo dos elementos y bueno, al tomar dos elementos, tienen una relación de orden. Por ejemplo, si tomo 3 y 7, 3 es menor que 7. O si tomo 5 y 10, 5 es menor que 10. Tomo dos elementos en el dominio. Para que sea creciente, entonces las imágenes de esos valores también tienen que guardar la misma relación de orden. ¿A qué me refiero? Que f de x1 tiene que ser menor que f de x2. Y eso aquí en la gráfica, mira, ¿ve? Por ejemplo, significa que conforme los x vayan creciendo, los x están referidos a las flechas rojas, las y, que están en el eje y, van creciendo también, tienen un mismo comportamiento. Si las x aumentan, los y aumentan. Por eso que dice acá, ¿no? Si tomo dos elementos, x1 y x2, acá mira, x1 y x2, tal que x1 es menor que x2, entonces al aplicarle la función también conserva la misma desigualdad. Notice acá, mira, este es menor y este es menor, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué pasa si la función es decreciente? Si la función es decreciente, entonces hay que tener cuidado acá, porque yo también tomo dos elementos en el dominio, x1 y x2, por ejemplo, con una relación de orden entre esos dos elementos, x1 es menor que x2. Entonces, f de x1 es mayor que f de x2. F de x1 es mayor que f de x2. Ojo, ojo acá, mira, x1 es menor que x2. F de x1 es mayor que f de x2. Ahí cambió la desigualdad. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la función es decreciente, se puede ver acá, mira, ve. Por ejemplo, si yo tomo acá, digamos, acá está x1 y por acá estará x2, mira. Obviamente x1 es menor que x2. Por acá estará f de x1, este de acá es f de x1, la imagen de x1, ¿no es cierto? Y por acá está f de x2, digamos que por acá estará f de x2. Se logra ver ahí, miren la gráfica. X1 es menor que X2. Claro, porque X1 está a la izquierda de X2. Pero ahora, f de X1, las imágenes, vamos a ver las imágenes, f de X1 ahora es mayor que f de X2. Es mayor. Cambió la desigualdad, mira. ¿Por qué cambió? Porque la función es decreciente, cae. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos que trabajar con funciones. No es aplicar por aplicar, ¿ya? Tenemos que ver el comportamiento de la función. Viene una propiedad a continuación. Dice, un ejemplo dice lo siguiente.
Bueno, acá dice la función f está definida así, x cuadrado más 4x menos 5, me dan el dominio, que es el intervalo menos 1,4, y quiero saber si la función, así como está definida en ese dominio dado, acá, en el dominio dado, es creciente o decreciente. Acá me están dando el dominio, ¿no? Me dan el dominio de la función de x, y también nos dan la regla de correspondencia, ¿no? Esto de acá. Me están preguntando, ¿es creciente? Hay dos formas de poder analizar esto. Uno es graficando la función y ver en ese dominio cómo se comporta la función. Como es una función cuadrática, se puede graficar y ver cómo se comporta la función en ese dominio. Y lo otro es la forma analítica. A ver, veamos rápidamente las dos cosas. Completando cuadrados, la regla de correspondencia quedaría así. X más 2 todo al cuadrado menos 9. Sí, sí, efectivamente es lo mismo, ¿no es cierto? Esto que está por acá es lo mismo que la nube roja. Este de acá. Es lo mismo, sino que sea completo cuadrados. Entonces, tomo dos elementos en el dominio, en el intervalo menos 1,4. Ya, tal que x1 sea menor que x2. Ya está, x1 menor que x2. Puede ser, tomo el 1 y el 3, por ejemplo. X1 es 1 y x2 es 3, por ejemplo. Entonces vamos a construir f de x. Para ver cómo son sus imágenes. Sumo 2. Sumo 2, ahí está. Sumo x1 más 2, x2 más 2. Elevo al cuadrado. Como son positivos, no pasa nada. Ahí está, elevo al cuadrado. Resto 9. Esto 9, ahí está. Entonces, lo que está en el primer miembro de la desigualdad es f de x1. Y lo que está en el segundo miembro de la desigualdad es f de x2. Entonces, llegamos a esto. Fíjate, ¿qué podemos desprender de estos dos rectángulos? Tenemos que habíamos empezado que x1 es menor que x2. Así los he tomado yo, ¿eh? Tomé dos elementos, x1 y x2, con esa desigualdad. ¿Y qué logré ver? Que f de x1 es menor que f de x2. ¿Qué se concluye entonces de ahí, chicos? ¿Qué puedo desprender de ahí? Según la definición que hemos dado en la diapositiva anterior. Si x1 es menor que x2, y ahora f de x1 es menor que f de x2, Creciente. creciente, claro, f es creciente, correcto. Y eso se puede ver acá gráficamente, ahí está. Claro, no voy a graficar toda la función, sino donde me interesa, aquí, en el intervalo que me interesa o que me piden. Me piden solamente graficar en el intervalo que va desde -1 hasta 4. Hasta 4. En ese intervalo, acá está la gráfica de la función. Solamente se puede ver ahí. Más allá de eso no me interesa, porque puede ser que la gráfica sea así, ¿no es cierto? Puede ser que sea, como es una función cuadrática, puede ser que sea así. Por acá en el lado izquierdo decreciente. No, no, pero eso no me interesa. Solamente me interesa el intervalo que me piden, entre -1 y 4. La gráfica es creciente. Entonces hay dos formas. La forma analítica, que es lo que está a la izquierda, y la forma gráfica, que es lo que está a la derecha. Bien. Luego viene acá una propiedad que dice que si f es una función creciente y me dan el dominio, ojo, si f es una función creciente y me dan o nos dan el dominio, entonces fácilmente se puede encontrar el rango. El rango lo encuentro evaluando la función en los extremos de los intervalos, tal cual. Vale decir, si el dominio es a, b, el rango sería f de a, f de b. Acá está, ¿eh? Acá está a, f de a, acá está b, f de b. Este está, en este intervalo me interesa, el dominio te lo da, este es el dominio b, este es el dominio, el intervalo a, b. Y el rango sería de f de a hasta f de b, que lo ven aquí. F de a, el rango sería f de a, f de b. Simplemente evalúas. Y ahí viene un tema que a veces el estudiante comete un error, ¿no? El estudiante siempre dice aplica, le dan el dominio, al rango lo encuentra aplicando la función en los extremos. No, eso solamente ocurre siempre y cuando la función sea creciente, creciente. Ahora, ¿qué pasa si fuera decreciente? Si la función esté creciente y te dan el dominio, el rango también lo puedes encontrar, pero en este caso se va a invertir los extremos. Si el dominio es a, b, el rango sería f de b, f de a. Ahí está, ¿eh? Acá está a,
f de A y acá está B, f de B. Aquí está su dominio, es el dominio. Y en ese dominio la función es decreciente. Por lo tanto, el rango sería de f de B hasta f de A. Nótese que se invirtió, ¿no? Se invirtió, mira, el dominio era A, B, el A está a la izquierda y el B está a la derecha. Pero el rango sería f de B, f de A. El f de B está a la izquierda y el f de A está a la derecha. Se invirtió. Y eso es como consecuencia de que la función es decreciente. Entonces, con esto, chicos, hay que tener cuidado. No, porque yo veo que hasta el nivel superior, a veces los chicos dicen, ah, bueno, me dan el dominio para encontrar el rango, evalúo en los extremos del intervalo. No, eso solamente es válido cuando la función es creciente o decreciente. Bien, como punto número 2 de esta breve exposición teórica, hablaremos de la función inyectiva o también llamada univalente o uno a uno, función subyectiva o sobreyectiva o sobre, y la función biyectiva. ¿Correcto? Entonces decimos acá, sea f una función. ¿Ya? Correcto. Diremos que f es inyectiva sobre un intervalo que está en el dominio de f, si y solo si, dados x1 y x2 en A, tales que sus imágenes son iguales, entonces sus imágenes es igual a inyectiva. Implica que x1 es igual a x2. Estas son las imágenes. F de x1 es igual a f de x2, que son las imágenes, y estas de acá son las preimágenes. X1 es igual a x2. Es una forma, digamos, de poder demostrar la inyectividad. Si dos imágenes son iguales, entonces tienes que probar que las preimágenes también son iguales. Gráficamente, una función es inyectiva, también se le conoce como, repito, como uno a uno, ¿no? Y la idea trabajada en los diagramas de Venn es que sea como tal, uno a uno. La imagen de 3 es 11, por ejemplo, la imagen de 5 es 6, la imagen de 7 15 y la imagen de 9 17. Así, por eso es que se llama una función uno a uno, o función inyectiva, o univalente también, como repito, ¿no? Ahora, si yo tengo que estos dos fueran iguales, entonces para que sea inyectiva, necesariamente estos de acá también tienen que ser iguales, por definición. Es lo que dice acá. Si dos imágenes son iguales, entonces sus preimágenes tienen que ser iguales. Bien, Por eso ¿a sí. qué se refiere con que sus preimagen deben de ser iguales? Si 3 y 5 Ajá, son diferentes. claro. O sea, me refiero acá, dice lo siguiente. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Entre estos dos conjuntos defino una función. Ah, muy bien. Entonces, para que sea inyectiva, si yo tengo, por ejemplo, acá x1 y x2, por acá estará f de x1, es la imagen de x1, es f de x1, y por acá tenemos la imagen de x2, que es f de x2. Correcto, ahí está, cada uno con su nombre. Entonces, para que sea inyectiva, si estas dos imágenes fueran iguales, ¿no? Si esas dos imágenes fueran iguales, necesariamente entonces estos preimágenes, que son x1 y x2, tienen que ser iguales también. O sea, para que se establezca la univalencia, que sea uno a uno, ¿cierto? Entonces, si estas imágenes, como repito, fueran iguales, estas preimágenes también tienen que ser iguales, sí o sí, porque si no, no sería una función inyectiva, ¿no? Esa es la condición para que sea inyectiva, ¿ya? Ok, profe, gracias. Bien, un ratito, por favor.
Ya, chicos, a ver, disculpen, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, disculpen, tuve una emergencia. A ver, veamos. Entonces, habíamos visto que para que una función sea inyectiva, esa es la definición. Ahora, hay una forma práctica de poder reconocer cuando una función es inyectiva, cuando me dan la gráfica. Y esa es la llamada prueba de la recta horizontal. Y eso lo vamos a utilizar en la parte práctica, ¿eh? Si me dan la gráfica o yo puedo graficar una función, entonces fácilmente puedo reconocer si es inyectiva. ¿De qué forma aplico esta regla? ¿En qué consiste? En trazar rectas horizontales en cualquier lado, y debe cortar a la gráfica de la función en un solo punto nada más. Por ejemplo, esa gráfica que está ahí, por más rectas horizontales que yo trace, siempre va a cortar en un solo punto. Por lo tanto, por donde trace, ¿ah? Ahí solamente han trazado una, pero por donde se trace la recta, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, esa es una función inyectiva. Aquí viene otra gráfica. ¿Es una función? Sí, esa es la gráfica de una función cuadrática. Es una función de segundo grado, una parábola. Es función, nadie lo discute, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo trazo una recta horizontal, corta la gráfica en dos puntos. O sea, Entonces, profesor, las funciones cuadráticas no son inyectivas. no, 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 no es inyectiva, no es inyectiva. Ahora, claro, pero ahí viene el tema. Si yo restringo su dominio, por ejemplo, esto de acá, ojo, toda la función cuadrática como tal, esta es una parábola así, digamos que viene por acá, choca con su vértice ahí, ¿no es cierto? Choca con su vértice y viene por acá. Ahí no es inyectiva. Pero si yo restringo su dominio, ojo, ahí no es inyectiva. ¿Por qué? Porque trazo una recta horizontal y corte en dos puntos. No es inyectiva. Pero si yo restringo su dominio, ya, yo no quiero que trajes en toda la función, sino una parte del vértice hacia la derecha, por ejemplo. Toda la función cuadrática es así, ¿no es cierto? Pero yo no quiero que trabaje sobre toda la función. Solamente te digo, a ver, trabaja la función cuadrática, pero solo del vértice a la derecha. Ah, esto de acá no me interesa, dices tú. Y en esa parte, yo te pregunto, ¿será inyectiva? Sí. Ahí sí es inyectiva. Ahí sí es inyectiva. En esta parte sí es inyectiva. A pesar que es una función cuadrática, pero como me está dando un dominio donde quiero analizarlo, ahí tienes que centrar tu atención. No en toda la función, sino en el dominio que te dan. ¿Ya? Esa es la forma práctica de cómo averiguar si una función es inyectiva, aplicando la recta, aplicando el criterio de la recta horizontal. ¿Y qué es una función sobreyectiva o suryectiva? O sobre, simplemente se dice así, una función sobre. Aquella función donde el rango es todo el conjunto de llegada. Ojo, la función, digamos que va del dominio, por ver acá, hacia el conjunto B. El dominio de la función hacia el conjunto B. Pero particularmente, si el rango de la función es todo el conjunto de llegada, es decir, todo el conjunto B, se dice que es una función sobreyectiva o suryectiva. No siempre ocurre eso, pues definitivamente, pero en este caso, digamos, si el rango es todo el conjunto de llegada, o lo que es lo mismo, para cualquier valor de I que esté en B, o para todo, como quiera llamarle, para todo I que esté en B, existe un X en el dominio tal que el I es igual a f de X. Para todo elemento que está acá, en B, para todo elemento que está acá, existe un elemento en X que está en A, tal que este I es la imagen de algún X que está en A. Es lo que quiere decir. Mejor dicho, siempre, ¿verdad? Todos los elementos que están acá tienen su correspondiente pareja y ese está en A. Eso es lo que es una función sobreyectiva, pero habitualmente, cuando me dicen que es sobreyectiva, lo que hay que aplicar, y lo vamos a hacer también en la parte práctica, si me dicen que es sobre, me están diciendo que el rango es todo el conjunto de llegada. Eso es lo que vamos a aplicar ahí, perdón.
El rango de la función es todo el conjunto de llegada. Y aquella función que sea inyectiva y sobreyectiva será una función biyectiva. El prefijo bi viene de dos, que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿No? Se dice que una función f es biyectiva sin solo si f es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Bien. Profesor, disculpe. Ah, perdón. Sí, dígame. No entiendo mucho, la verdad, la diferencia entre sobreyectiva e inyectiva. Sí, por sí se representa lo mismo, ¿no? Rango, cada uno con su rango y cada uno con su dominio. ¿Podría dar Ujú, un ejemplo a comparación, porfa? claro. ¿Por qué? Ahí fácilmente, pues porque decimos ahí la función cuadrática. Esta función de acá, esta de acá, por ejemplo, es una función que no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Ya vimos que no sea inyectiva, porque te hace una recta horizontal y corta en dos puntos. No es inyectiva, no es inyectiva. Pero sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todo elemento del rango, o sea, el rango en este caso, ¿cuál sería? El rango sería todos estos que están acá, todos estos que están acá, todos estos es el rango. El rango va desde -2 a más infinito. Porque ya sabemos que gráficamente, ¿cómo identificas el rango? Ah, reflejo o proyecto la gráfica sobre el eje Y. Va desde -2 hasta más infinito. Entonces, todo elemento del rango va a tener elementos en el dominio. Por ejemplo, el 3. El 3 es un elemento del rango. ¿Tendrá algún elemento? Claro. ¿Quién es? Está por acá, tendría que estar, por ejemplo, el 2.5, digamos. Y por acá también, no solamente uno, sino también está el -2.5. Ya. Tomé un elemento en el rango, 3. Tiene que existir su preimagen. Y su preimagen puede ser 2,5 o -2,5. Tomo otro elemento, 4. 4. Otro elemento. Entonces, este elemento tiene que tener su preimagen. Ah, estará por acá, pues su preimagen estará por acá. Digamos que es TA3. TA3. Y también, no solamente 3, también tiene que estar, en este caso, pues -3. Todo elemento que tú tomes en el rango siempre va a tener su preimagen. Entonces, es una función sobreyectiva. Es más, yo me atrevo a decirle que las funciones con las que ustedes trabajan en este nivel, en el nivel preuniversitario, son funciones sobreyectivas. Significa que todo elemento del rango, esto de acá, viéndolo así también, perdón, ¿por qué decimos que toda función es sobreyectiva? Porque todo elemento del rango, todo elemento siempre tiene precisamente un elemento en el dominio. Otro ejemplo claro podría ser esto de acá, ¿eh? Esto de acá. Ah, vamos a ver esto. Ah, bien. Ah, bien. Acá tenemos una función f. Vamos a ver esto de acá. 1, 3, por ejemplo. 2, 5. 3, 5. Ahí, suficiente. Ya está. Esa función, ahí para poder establecer ahí, decimos, ¿será inyectiva? No es inyectiva. No es inyectiva, porque para ser inyectiva tiene que ser 1 a 1, no es inyectiva. Pero ¿será sobreyectiva? Sí. ¿Por qué? Porque para todo elemento que está en el conjunto B está 3 y 5. Todos los elementos del conjunto B tienen su correspondiente preimagen. Por ejemplo, ¿cuál es la preimagen de 3?
5. De 3. Ah, perdón, este de acá. Este 3. Esta es la imagen, ¿no? Acá 1. están las imágenes, claro. Esta es 1, la, 1. la imagen y acá están las preimágenes. Entonces, 3 tiene su preimagen. ¿Cuál es? 1. El otro elemento, 5, ¿tiene preimagen? Sí, no solamente tiene una, sino tiene dos. ¿Cuáles son sus preimágenes 5? El 2 y el 3. Todos los elementos de acá, todos los elementos del conjunto B, todos los elementos del conjunto B tienen su preimagen. Esa es una función O sea, sobreyectiva. profesor, dos o más elementos del dominio pueden conllevar a una preimagen. Claro, 2 y Igual, 3, o sea, una preimagen así, igual. sí, a una imagen igual, efectivamente, es una función, eso es. Es una función esto definitivamente, así como está, sí es una función, ¿no? El 2,5 y el 3,5. Claro, si aquí cambio la figura, esto de acá, por ejemplo, un ratito, a ver, un ratito. Si aquí cambio la figura y lo pongo así, por ejemplo, y lo pondría así, ahí, por ejemplo, ya no sería función, ahí ya no sería función, ¿no es cierto? Porque estaríamos tomando aquí el par 2,5, mira, 2,5, y también tendríamos el 2,7. La definición de función es que si yo encuentro dos pares ordenados con la misma primera componente, las segundas componentes tienen que ser iguales, y 5 no es igual que 7. Ahí no sería función, por ejemplo, ni siquiera tengo que analizar nada, porque no es O función. sea, profesor, si se ve que hay dos pares ordenados como en su ejemplo que acaba de dar, que tienen el mismo rango, no necesariamente deben de tener el mismo X. Sí. A ver, quiero entender tu pregunta. Eh, eh, lo que yo digo es lo siguiente. A ver, para recapitular. Para que tú te des cuenta, por definición, si es o no una función, es que si yo encuentro dos pares ordenados, porque una función es un conjunto de pares ordenados. Aquí, por ejemplo, si yo quiero analizar esta función, aquí te doy otro elemento, 3,10, por ejemplo. ¿Ya? Tengo este conjunto de pares, el par 1,3, ahí está el primer par. Tengo el par 2,5, tengo el par 2,7 y el par 3,10. Ya, digamos. Me están preguntando si esta es función o no. Entonces yo digo, bueno, para empezar es un conjunto de pares ordenados. Tenemos cuatro pares ordenados, 1,3, 2,5, 2,7 y 3,10. Pero la definición de función es clara. Dice que si yo encuentro dos pares ordenados con una misma primera componente, como en este caso el 2,5 y 2,7, tienen la misma primera componente, para que sea función, necesariamente las segundas componentes tienen que ser iguales. Y bueno, pues 5 y 7 no son iguales. Por lo tanto, no hay función. No hay función. ¿Correcto? Ahí no hay función. Entonces, si yo encuentro dos pares ordenados con una misma primera componente, aquí está, ¿ve? Las primeras componentes están 2, 2. Entonces, las segundas componentes tienen que ser iguales, pero 5 y 7 no es igual, pues. Pero si yo cambio esta figura, aquí sí. O sea, más que nada yo me refiero a por el ejemplo que dio, al ejemplo anterior que dio sobre sobreyectiva, de que por sí el rango era el mismo, pero el dominio, los pares del dominio eran distintos. Ah, No, 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 de lo a que... ver. ah, No, profesor, yo me confundí. Disculpe, disculpe. Mira, ahí por ejemplo, si yo tengo esto de acá, a ver, vamos a ver, borro esto de acá, un ratito para aclarar bien esto, borro esto, por ejemplo. ¿Será inyectiva? Inyectiva no. Inyectiva no es. Primero, ¿será función o no será función? Vamos a ver, ¿ya? ¿Será función o no será función? Vamos a ver, vamos a ver.
ratito, voy a escribir a lo mejor a los pares ordenados, lo voy a escribir acá mejor para un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Voy a escribir acá los pares ordenados. Ojo, quiero aclarar bien esto. A ver, primero yo veo aquí un conjunto de pares ordenados. ¿Qué pares tenemos acá? Tenemos el par 1,3. Ya está, el par 1,3. ¿Qué otro par tenemos acá? El par 2,5. Y aquí otro par tenemos, el par 3,5. Nada más, no tengo más, no tengo más. ¿No es cierto? Esos son todos los pares que veo ahí. Primero, pregunto, ¿es función o no? Sí, es función, profesor. Sí es función, ya, correcto, es función. Listo, ya, ahora. Si es función, ¿ah? Correcto, si es función. Dos, ¿será inyectiva? No No, es profesor. inyectiva, profesor. No es inyectiva, no es inyectiva, porque no es 1-1. Para que sea inyectiva es a 1-1, no es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la sobreyectividad dice que para todo elemento del conjunto B tiene que tener su preimagen. Y hay dos señores ahí que están solitos, no tienen pareja. ¿Cuáles son? 7 y 10. 7 y 10. O sea, es una función, pero no es inyectiva, pero tampoco es sobreyectiva. Claro, y si yo le quito esto de acá, y si yo le quito el 7 y el 10, ¿será inyectiva? No es inyectiva. No es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? ¿Sí? Sí, porque todos los elementos del conjunto B, en este caso son 3 y 5 nada más, todos los elementos tienen su preimagen. El 3 tiene una preimagen que es 1 y el 5 tiene dos preimagen que es el 2 y el 3. Pero son todos, son todos. Dice, para todo elemento del conjunto B existirá un X en el conjunto A. Para el 3 existe el 1. Para el 5 existe el 2 y el 3. Están todos. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Hay funciones que son inyectivas, hay funciones que solamente son sobreyectivas, hay funciones que solamente son como tal funciones, pero no son ni inyectivas ni sobreyectivas, ¿no? Como hay funciones que son inyectivas, y esta de acá, esta que está por acá, ¿qué tipo de función sería? Mira, esta de acá. Inyectiva. Inyectiva si lo es. ¿Será sobreyectiva? También sobreyectiva. También sobreyectiva, ¿no es cierto? Es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Porque aquella función que es inyectiva y sobreyectiva será llamada biyectiva. Ok, profesor, muchas gracias. Queda. Bien, ok. Sigamos entonces por acá. Una función inversa. Ya, esto es interesante, la función inversa. Para empezar, les adelanto que no todas las funciones tienen inversa. ¿Ya? No todas. Entonces la pregunta cae de madura. ¿Y quiénes tienen inversa? Ahora viene la definición. Sea f una función inyectiva definida de a en b. Ahí está la condición. Para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Inyectiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos más o menos el esquema, ¿ve? Esta es la función f que está definida del conjunto A hacia el conjunto B. Es inyectiva, no te olvides. ¿Qué hace f? Toma elementos del conjunto A, toma un x, por ejemplo, y aplica la función y lo lleva al conjunto B. Ahí está. El f de x del y. F de x o y es la imagen de x mediante la función f, que también se suele llamar así. Entonces, listo. F es una función, tiene una regla de correspondencia, le aplica la regla, digamos que si es el cuadrado y acá está 3, le aplica la regla, acá sería 9. Si acá está 4, le aplica la regla, sería 16. Y así, sucesivamente. Tiene que haber una regla de correspondencia que lo mande al otro conjunto. Ya, pero si F es inyectiva, ese es el dominio de F, por ahí está el conjuntito plomo, es el rango de F. Si F es inyectiva, existe esta función, esta función que hace que devuelva. El i le aplica la inversa y lo manda al conjunto celeste. Es esta de acá. Siempre y cuando la función sea inyectiva. ¿Qué es lo que hace como tal? Si f va de A hacia B,
f asterisco, que es la inversa, va de b hacia a. Y lo que es devolver, devolverlo en realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, acá. Yo tengo el conjunto A, el conjunto B, acá tengo la función f. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, 2 acá, mediante una determinada regla lo mando por acá, que es el triple más uno, sería 2 por 3, 6 más uno, 7, ya está, lo mandé para acá, mediante una regla, ¿no es cierto? Ahora, si esta función fuera inyectiva, dice que existe la función inversa. Esta función inversa existe, que ahora como tal ya no iría de A a B, sino iría de B hacia A. La función inversa se denota así como f asterisco. Esta es la función inversa. Profesor, o sea, es como que de cierta forma el rango se vuelve dominio, ¿no? Claro, Ah, efectivamente, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en realidad. El dominio de f se convierte en el rango de la inversa. Y el rango de f se convierte en el dominio de la inversa. Es exactamente lo que pasa eso. Ojo, y eso lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar, ¿ah? El dominio de f, ese conjunto celeste, mira, el conjunto celeste que está a la izquierda, era el dominio de f inicialmente. Se convierte ahora en el rango de la función inversa. F asterisco es la función inversa. Y el conjuntito plomo, que inicialmente era el rango de f, porque ya llegaban los elementos, ahora se convierte en el dominio de la inversa. ¿De para que acuerdo? sea inversa solo es inyectiva nada más, ¿no? Solo Mira, necesita ser inyectiva. en realidad, si hablamos con el rigor de la matemática, la función debe ser biyectiva, chicos. Por eso es que les decía, pero en este nivel, en el nivel preuniversitario, todas las funciones con las que ustedes trabajan ya son sobreyectivas. ¿Qué significa que es una función que sea biyectiva, que sea inyectiva y que sea sobre? Pero como repito, las funciones con las que ustedes trabajan ya son sobreyectivas. Ya son sobreyectivas. Por lo tanto, lo único que les piden a ustedes es que sea inyectiva. Por eso dice que f tiene que ser inyectiva. Pero en realidad, la función para que tenga inversa tiene que ser biyectiva. ¿Correcto? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Pero sobre ya lo es. Entonces, lo único que buscamos es que sea inyectiva. ¿De acuerdo? Ok, profe, sí, gracias. Bien. Bueno, así, la función inversa de f se denota como f asterisco o anteriormente, antiguamente se denotaba también así. Es bueno que se defina, ¿no? ¿Cómo están denotándolo? Algunos lo notan como f la menos uno, otros lo notan como f asterisco. ¿Ya? Son notaciones finalmente, pero como repito, hacen lo contrario, ¿no? Si x es igual a f asterisco de y, entonces y es igual a f de x. Entonces lo manda para acá. Y ahí, como repito, se cumple lo que estaba diciendo su compañera, ¿no? El dominio de la inversa es el rango de f. Y el rango de la inversa es el dominio de f. Ahora, ¿cuál es el cálculo o cómo vamos a calcular una función inversa? Yo lo hago con tres pasos. Yo lo hago particularmente con tres pasos, ¿eh? El primer paso, ojo acá, el primer paso, yo lo hago así, mira, el primer paso, paso uno, escribo en la forma y igual a f de x. Y igual a f de x. Ese va a ser el primer paso para mí. Ojo. Por lo general ya te dan eso. Si simplemente te dicen si f de x, dada la función f, es igual a 3x menos 7, lo que te estoy diciendo es que f de x, ponle y. Ya tienes ahí. Y igual a 3x menos 7. El paso 2, ¿cuál es? Despejar x. Despejas x, haces tus cuentas algebraicas, despejas x en términos de y. Mejor lo pongo acá. Despejamos x. Paso 2. Ahorita vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Ahorita vamos a ver, el paso 2 es despejar x. Despejamos x en términos de y. Y el paso 3, último paso, es cambiar. Cambiamos el y por el x. Cambiamos y por x. Y ahí tenemos la inversa. Esos son los tres pasos que debes tener en cuenta. Yo particularmente aplico esos tres pasos cuando me piden allá la inversa. Paso uno, escribimos y igual a f de x.
Paso 2, despejamos x en términos de y. Y el paso 3, cambiamos y por x. Y ahí tenemos la inversa. Ahora vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Bueno, es básicamente acá, pero acá le hacemos más pasos, ¿eh? Vamos mejor con lo que les acabo de comentar con el ejemplo siguiente. Digamos que tenemos eso. Sea f una función inyectiva definida como. Ahí está la regla de correspondencia, ¿eh? Esta es la regla de correspondencia. F de x igual. Bueno, en este caso sería, pues, quiero escribirlo así de esta forma, 2 quintos de x menos un quinto. Pregunto, ¿qué tipo de función es esta, chicos? ¿Qué tipo de función es? Lineal. Lineal, lineal, correcto. Si es lineal, ahí me olvidé decirles, cuando usted le pregunten o le pidan, digamos, a ver, dame una función que sea inyectiva. Dame un ejemplo de una función inyectiva. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Un ejemplo de una función que sea inyectiva. X más 5. Claro, x más 5, por ejemplo. En general, toda función lineal o de primer grado es inyectiva, por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una función inyectiva? Porque ¿cuál es la gráfica de una función lineal? De cualquier función lineal. ¿Cuál es la gráfica de cualquier función lineal? Es una recta horizontal, una recta oblicua, perdón. Así. Puede ser así o puede ser así. Y yo pregunto, ¿sería inyectiva? Sí, Claro que es por inyectiva. la regla de la horizontal, ¿no? Así es, con la prueba de la recta horizontal logro ver que es inyectiva. Entonces, cuando te pidan, a ver, dame un ejemplo de una función que es inyectiva, dale cualquier función lineal. Cualquier función lineal es inyectiva. Ya sea que la recta esté inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, pero igual va a ser inyectiva. Y este no es la excepción, pues, porque lo que está ahí es una función lineal. Lineal, por lo tanto es inyectiva. No es necesario que me lo digan. Esto de acá para mí está de más, porque el estudiante lo puede analizar esto. Esto de acá, me refiero a que te digan que es inyectiva. Esto de acá. ¿Por qué? Porque si piensas, este es lineal. Si es lineal, es inyectivo. Ya, en este dominio nada más te está pidiendo. Bueno, entonces yo ya sé que tiene inversa. Ahora bien, escribimos y igual a 2x menos 1. Bien. A partir del dominio dado, me dan el dominio. Mira, esto que está acá es el dominio. Que como yo ya sé que tiene inversa, ese dominio se convierte en el rango, ojo, por lo que hemos visto, el dominio de f te lo dan. El dominio de f es el intervalo menos 2,7. Menos 2,7. El dominio de f, ¿en qué se convierte? ¿En el rango de quién? En el rango de la inversa. El dominio de f que te lo da se convierte en el rango de la inversa. ¿Ya? Entonces voy a construir el rango de f. ¿Por qué? Porque voy a tratar de encontrar el rango de f. Porque ese rango de f, ¿en qué se va a convertir? El rango de f, ¿en qué se convertiría? En En el el dominio, dominio que de es la el inversa. inverso. Claro, el dominio de la inversa. Es lo que hemos visto, ¿no? El dominio de f viene a ser el rango de la inversa. Y el rango de f es el dominio de la inversa. Entonces voy a construir el rango. El rango es fácil, pues multiplico por 2, construyo y. Multiplico por 2, menos 4, 2x, 14, resto 1, menos 5, 13. Divide entre 5, te queda pues entre menos 1 y 13 quintos. Lo que está en el centro es y. Esto de acá es y, ¿ve? Esto de acá es y.
Entonces ya tengo que el rango está entre -1 y 13/5. Ese rango, como repito, ese rango se convierte en el dominio de la inversa. Este es el dominio de la inversa. El dominio de f asterisco. Ya tienes el dominio ahí. Para eso calculas el rango de f, porque ese rango de f se convierte en el dominio de la inversa. Ahora bien, vamos allá a la regla de correspondencia. Aplicando los tres pasitos que hemos dado. Ojo, aquí, aplicando los tres pasos que hemos considerado acá. A ver, veamos acá. Ojo, voy a aplicar los tres pasos que hemos dado acá. A ver, si nos acordamos. ¿Qué dice? Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Paso 1. Dice que escribas y igual a f de x. Ah, entonces este f de x le voy a llamar i. Ah, escribo i igual a 2x menos 1 sobre 5. Ahí está. Paso 1. Paso 1. El f de x, escríbelo como y. Paso 2. Despeja x en términos de y. Ahí está fácil, pues lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está restando bajarlo a dividir, entonces despejamos x. Despejando x te quedaría acá 5y más 1 sobre 2. 5y más 1, porque el 5 pasó a multiplicar, el menos 1 pasa a sumar y el 2 baja a dividir. Despejamos x en términos de y. Y el paso 3 que dice, en lugar de y, en lugar de este y, escribes x. Ah, entonces te va a quedar acá 5x más 1 sobre 2. Eso viene a ser la imagen, el f asterisco de x. Esa es la función inversa. Esos son los tres pasos que hay que aplicar. Ya tienes entonces la regla de correspondencia y ya tienes el dominio. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Bien. Eso lo vamos a aplicar en un problemita también, ¿eh? Claro que aquí le dan mucha vuelta, le dan, pero ya, bueno, yo lo trabajo en tres pasos nada más. Tenemos acá la función exponencial y la función logarítmica. Bueno, aquí por un tema de espacio y tiempo, lo hemos trabajado así, en un mismo plano cartesiano, pero ojo, ojo, así como está alguien dice, por eso no es función, porque yo trazo una recta vertical y corte en dos puntos, no es función. No, lo que pasa es que aquí han juntado los dos casos. En realidad debería ser separado, lo comento así mejor, ¿ya? Digamos que aquí en una misma gráfica, lo mismo va a pasar en la función logarítmica. Han juntado los dos casos, caso uno y caso 2. Así. El caso uno es este de acá, el azul, digamos, ¿sí? Esta es la gráfica de la función exponencial f de x igual a b de x, pero cuando la base es mayor que 1. Este es cuando la base es mayor que 1. Este es el caso uno. La gráfica está con azul. Y el caso rojo también es la gráfica de una función exponencial. Es decir, pero cuando la base está entre 0 y 1. Ojo así. Cuando la base está entre 0 y 1. Esta es la gráfica de la función exponencial, chicos. ¿Qué observamos rápidamente ahí? La gráfica azul. ¿Qué tipo de comportamiento tiene cuando la base es mayor que 1? Mira, ¿será inyectiva o no? Para empezar, viéndolo por separado, cada una de ellas. Sí, sí, es inyectiva. Claro, la función exponencial es inyectiva. Es más, la función exponencial, cuando la base es mayor que 1, es decir, con la gráfica es azul, es creciente. Y cuando la base está entre 0 y 1, es decreciente. ¿Ya? Vuelvo a repetir, aquí, por un tema de espacio, en un mismo plano han graficado las dos funciones. En este caso, la función exponencial, cuando la base es mayor que 1, la gráfica azul, y la otra es cuando la base es entre 0 y 1. Lo mismo pasa con la función logarítmica. Lo han puesto en una sola gráfica, ¿eh? La función logarítmica, como saben ustedes, pues la base tiene que ser mayor que 0, diferente de 1, y x tiene que ser el número x, tiene que ser un número real positivo.
Aquí también la gráfica la han puesto en un mismo plano cartesiano. Ya saben que es por separado. El caso azul es cuando la función logarítmica es tal que su base es mayor que 1. Ahí está. La función azul. Logaritmo de x en base b, pero cuando la base es mayor que 1. Y la función roja es la función logarítmica, pero cuando la base está entre 0 y 1. Cuando la base mayor que 1 es creciente, es inyectiva, y cuando la base está entre 0 y 1 es decreciente y también es inyectiva. Vamos con los problemitas, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Profe, una consulta yo tengo. Sí, ¿Podría solamente indicarme cómo sabía cuando era 300 y decreciente? Era el ejemplo uno. Solo no sé por qué toma un valor. ¿Podría mostrar, por favor? a ver, pero ¿cómo? ¿Hay un ejemplo? Sí, en el ejemplo uno, A ver, para vamos a saber ver. si una función era 300 o decreciente. Ejemplo uno. Vamos acá. Y ajá. Ya, más que todo el valor que se toma. Se puede tomar cualquier valor del dominio entonces para saber si es creciente o no. Claro, O- así es. En realidad puedes tomar cualquier, pero siempre cuando esté en el dominio, tomas dos valores en el dominio para poder analizar analíticamente, valga la redundancia, si una función es creciente o decreciente, tomas dos valores en el dominio, ¿no es cierto? Dos valores en el dominio. Entonces, si a ti te dan, por ejemplo, el dominio menos 1,4, entonces yo podría tomar acá dos valores. ¿Qué valores? Puedo tomar el 1 y puedo tomar el 3, por ejemplo. Estos valores están en el dominio. Y es más, tienen una relación de orden. Uno es menor que 3, ¿no es cierto? Entonces, pero tú tienes que ver, entonces tú tienes que ver cómo es f de 1 y cómo es f de 3. Si f de 1 es menor que f de 3, entonces la función es creciente. Pero si al revés, f de 1 es mayor que f de 3, ahí la función es decreciente. Pero tienes que tomar dos valores en el dominio. Dos valores, ¿correcto? En términos generales, lo que se hace, lo correcto es esto, ¿no? Tomar dos elementos, ¿cuáles quieren el dominio? Bueno, que no sean uno y 3, sino puedo poner x1 y x2, o A y B, digamos. Sean A y B, tú dices, sean A y B dos elementos del dominio. Ya tomo dos elementos A y B. Estos dos elementos están acá. No sé quiénes son, pero están ahí, ¿correcto? Están ahí, están ahí. Donde además tú dices A es menor que B. Ya, correcto, tú le estás dando un orden entre ellos. Y entonces lo que tú tienes que probar es cómo es f de A con respecto o versus f de B. Si tú logras ver que f de A es menor que f de B, entonces la función es creciente. Creciente. Pero si más por el contrario, f de A es mayor que f de B, cambió acá, ahí la función es decreciente. Esa es la forma correcta como se hace para, y lo vamos a ver en la parte práctica, también un problemita así, para saber si es creciente o decreciente. Ya, pero como dice, entonces también podría elegir, por ejemplo, 3 o 4 y como creo Y ver cómo son la sus función. imágenes, claro, y ver cómo son sus imágenes. Sí, así es, Y claro, correcto. o sea, el 3 por ejemplo, lo reemplazo en mi En la regla de función, correspondencia y también el 4, ¿no? así es. Tienes que, Ah, ok. si tú tomas 3 y 4, tienes que ver cómo es el f de 3, reemplázalo acá, y el f de 4 también reemplázalo acá. Correcto. Ok, y ya en el ejemplo, en la primera flecha azul, ¿por qué le puso uno es menor a x1 y bueno, más 2 y menor a x2 Ya. más 2? Ah, Ese no lo uno no dije lo esto, entiendo. ¿eh? Claro, esto de acá es importante porque esta partida de acá, ¿eh? ¿Por qué decimos? Porque tú estás tomando x1 en este intervalo. Tú dices, tanto x1 como x2 está acá. Ah, si x1 está en el dominio, entonces dices así, ¿no es cierto? Así. El x2 también. El x2 los toma en el dominio, por lo tanto está en ese intervalo. Es correcto eso. Ahí está. Sí, correcto, eso es cierto, porque tú estás tomando x1 y x2 en el dominio, dice acá, x1 y x2 en ese intervalo. ¿Por qué es importante eso? Porque en el siguiente paso vas a elevar al cuadrado, y cuando elevas al cuadrado hay que tener cuidado. Bueno, entonces,
¿Quieres saber cómo es x1 más 2? Ah, le sumas 2 a todo le sumas 2. Al sumarle 2, acá sería 1, acá sería x1 más 2, y acá sería 6. En buena cuenta, está diciendo que x1 más 2 es positivo, porque está entre 1 y 6 es positivo. Y lo que están rescatando acá es esta parte de acá nada más, que es mayor o igual que 1. Pero ahí lo que quiere decir que x2 es positivo, porque está entre 1 y 6, es positivo. Y x2 también es positivo. Acá también le sumo 2, acá sería entre 1, x2 más 2, y acá está entre 6. Mira, entonces acá x2 más 2 también es positivo. Ojo, tanto x1 más 2 como x1 más 2 son positivos. Ah, entonces aquí elevo al cuadrado. Aquí elevo al cuadrado, ¿no? Como ambos son positivos, ya no tengo riesgo, pues. Tanto x1 más 2 como x2 más 2 son positivos. Este positivo y elevo al cuadrado sin miedo. Los dos son positivos, no pasa nada, pues. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, en número negativo, cuando hay una combinación, ¿no? Si los dos fueran negativos, por ejemplo, ah, digamos que acá -5 es menor que -3 y elevas al cuadrado. Sería se elige el 25, ¿no? Claro, cambia, ¿no es cierto? Cambia, Ujú. porque aquí cuando elevas al cuadrado dice, 25 es mayor que 9. ¿Cierto? Lo estás elevando al cuadrado y cambia la desigualdad. Por eso es que hay que averiguar ahí, ¿no? Pero en este caso, aquí el x1 más 2, al estar entre 1 y 6, es positivo. Es positivo. El x2 más 2 también es positivo. Ah, entonces si los dos son positivos, no hay problemas. Es como si tuviera 4 menor que 8. Los dos positivos. Ah, 16 es menor que 64. Hay que tener cuidado con un igual al cuadrado, ¿no es cierto? Porque el siguiente paso aquí, después de la flecha azul, el siguiente paso es el igual al cuadrado. Para eso se hace ese pequeño análisis, ¿no? Por eso es que se toman dos elementos de un dominio y se logra ver cómo es precisamente esa expresión cuando quieres elevar al cuadrado. O lo ponen mayor o igual que uno, ¿no? Están rescatando esta partecita de acá nada más, ¿no? Esta partecita de acá está rescatando. Profe, en tal caso, ¿por qué no pusieron al lado del x2 más 2 que es menor o igual a 6? ¿No tendría que ser así también? Aquí, Ajá, claro, ¿por qué no pusieron podría o está ponerse por demás? también. Sí, pero no, ahí lo que quieres ver en realidad es que como es mayor o igual que uno, si es mayor o igual que uno ya es positivo ya. Con esto ya estás garantizado que es positivo. Aquí lo que te interesa es cómo son. ¿Ya? Claro, podría poner que hay mayor ecuación, pero eso no tiene mayor relevancia en realidad. Sí es cierto, pero no tiene mayor relevancia para análisis. A ti lo que te interesa es que sean positivos, y lo son. Si ambos son positivos, ya yo elevo al cuadrado sin miedo, sin temor. Aquí el tema es, la pregunta es, ¿cómo son? ¿Positivos o negativos? ¿No es cierto? No me importa si es 5, 10, 20, 100. ¿Son positivos o negativos? ¿Para qué? Porque lo que a ti te preocupa es que vas a elevar al cuadrado. Y como repito, una cosa es que te diga 3 es menor que 10. Cuando elevo al cuadrado, acá es 9, acá es 100, no pasa nada, pues. Pero si yo tengo acá -5 es menor que -2, sí es cierto. Pero elevas al cuadrado, ¿qué te quería? Acá te queda 25 y acá te queda 4. Ahí va a cambiar la cosa, ¿eh? ¿No es cierto? Tienes que averiguar cómo son. Pero eso es cierto lo que tú dices. Por acá podría haberlo cortado también. Es menor o igual que 6. Eso es cierto. Y en todo caso está diciendo que son positivos porque están entre 1 y 6 y el igual cuadrado, pues, porque están entre 1 y 6. Son positivos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, profesor, Claro. gracias. No, no hay que, qué ocurrencia. ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, por acá se quedó enganchado esto. Vamos con los problemitas, ¿eh? Ya acabó la teoría. Vamos con los problemitas, ¿eh? Ahí está, primer problema. Dice lo siguiente, a ver, dice. Este problema es sencillo, rapidito. Dice, un paciente hospitalizado fue monitoreado a lo largo del día. La gráfica muestra la variación de su temperatura. Ahí está. En el eje X está el tiempo, que está medido en horas. En el eje Y está la temperatura, que está en grados Celsius.
Bueno, esta es la gráfica de la temperatura, ¿no? Está indicando ahí básicamente. Con base en la información proporcionada, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Durante las primeras 5 horas del monitoreo, la temperatura te presentó un comportamiento creciente. A las 5 primeras horas están acá, ¿ve? Lo voy a subrayar, ¿eh? En las 5 primeras acá, desde las 00 hasta las 5 horas. En este intervalo, dice la proposición, ¿ah? En este intervalo de 0 hasta las 5 horas, la función tiene un comportamiento creciente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Desde las 00 horas hasta las 5 horas, tiene un comportamiento creciente. ¿Qué dicen ustedes? Ocurren las dos, ¿no? Creciente y Claro, decreciente. claro, no es que tiene un comportamiento creciente, porque de 0 hasta las 2 sí crece, pero de 2 a 5 decrece. Por lo tanto es falsa, pues. No tiene un comportamiento creciente. Ocurre en las dos, crece y luego decrece, ¿no es cierto? Desde las 0 hasta las 2 horas crece, se va para arriba, pero desde las 2 hasta las 5 empieza a caer. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Según la gráfica, la temperatura es decreciente desde las 2 hasta las 5, por lo que no es creciente durante las primeras 5 horas. 2. Ya. La proposición 2, la primera es falsa. 2, la función que representa la temperatura, toda esa gráfica representa la temperatura, ¿tiene inversa? Ah, para que tenga inversa, ¿cuál es el requisito? ¿Te acuerdas? Para que una función tenga inversa, ¿cuál es el requisito? Sea inyectiva. Que sea inyectiva. Muy bien, correcto. Ahora, esa gráfica azul que está representando la temperatura, ¿será inyectiva? No, porque No. tiene muchos ¿Por, puntos, ¿no? Que chocan. por qué decimos que no es Por inyectiva? la regla de la recta. Ah, claro, traza una recta horizontal y corta pues en varios puntos, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no tiene inversa. Listo, se acabó. Por el criterio de la recta horizontal, según la gráfica, la función t no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no tiene inversa. Falso. Tres. Tres. ¿Qué dice tres? A ver, dice. Desde las 8 horas hasta las 10 horas, la temperatura permaneció sin variaciones, es decir, constante, de 8 a 10 acabe. Solamente mira aquí nada más, entre las 8 y las 10. ¿Cómo es la gráfica? Mira la gráfica azulita. ¿Se mantiene constante? ¿Se mantuvo constante? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Según la gráfica, la temperatura permanece constante entre las 8 y las 10. Ya, verdadero. La cuarta proposición que dice. A partir de las 16 horas, o sea, de acá, a partir de las 16 horas hacia adelante, a partir de las 16 horas hasta que terminó el día, dice, la temperatura comenzó a descender. Falso. Ascender. Claro. En realidad empezó a descender desde las 20. 20 horas. Ya, listo. Ahí está, Por falso. eso, Por de lo cierta tanto, forma, cada creciente, decreciente, o sea, del 0 al 2, de 2 al 5 con respecto a las horas, son distintas funciones, ¿no? Para que claro, varíe. claro, Ah, ok. efectivamente, ¿no? Efectivamente, claro, este de acá tiene una regla de correspondencia, es una función. Esto de acá tiene otra regla de correspondencia, es otra función. Esto de acá tiene otra regla de correspondencia, esta es una función constante. Esto de acá es una función lineal que tiene su regla, esta es otra función lineal que tiene su regla, y cada una de Esas, ellas tiene, esas claro, funciones, el puntito que tienen en común, por ejemplo, como digo, de 0 a 2, 2 a 5, el puntito en común es 39, se representa en ambas funciones, ¿no? Dentro del rango. no. Ahí en el dominio, cuando tú quieres trabajar el dominio, por lo que quieres decir, a ver, ¿dónde vaya? Bueno, interesante la pregunta, ¿eh? Cuando tú quieres ya el dominio, por ejemplo, ¿cómo tienes que decir ya? Dada esta función, la temperatura, digamos. Ya, temperatura
En función del tiempo, lo voy a poner acá. T mayúscula es temperatura, T minúscula es tiempo. Ya está, vamos. Cuando se da el dominio, tú dices acá lo siguiente. Cuando el tiempo T va desde 0 hasta 2, por ejemplo acá, y luego cuando T va desde 2 hasta 5, así, por ejemplo, luego cuando T va desde 5 hasta 8. Entonces, en el dominio no puedes tomar ambos valores. Si lo tomas, dependiendo de cómo está la gráfica, si lo tomas, si no lo tomas aquí, mira, acá no lo estás tomando, ¿eh? En el siguiente intervalo tendrás que tomarlo, ¿correcto? Ahí Sí, está, ¿ve? profesor, queda, gracias. Ah, ok, es buena pregunta, ¿eh? Entonces, no puedo poner así. No puedo poner esto de acá. Así, por ejemplo, entre 0 y 2, y acá también repito, entre 2 y 5. Eso no es correcto, ¿eh? Eso no es correcto. Tiene que estar en uno de los dos, o en el primero o en el segundo, ¿correcto? Lo mismo acá, en los puntos de empalme, ¿no? Aquí también, mira, si te das cuenta, aquí no lo está tomando, t menor que 5, pero en el siguiente sí lo tomo, t mayor o igual que 5, y ahí lo voy enganchando. No puedo tomarlo en los dos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema 2? Dice aquí, problema 2. Si la función real f, mira, me dan el dominio ahí, definida de esa forma, es sobreyectiva, te dice que es sobre, determina la cantidad de elementos enteros de B. Ahí hay que recordar, ¿qué considera una función sobreyectiva? Ah, una función es sobre cuando el rango es todo el conjunto de llegada. Es decir, que el rango es B. El rango es B, porque B es nuestro conjunto de llegada. El rango es el conjunto de llegada. Ese es porque es una función sobreyectiva. Bien, arreglemos la función. Arreglamos, o la puedo trabajar así si quieres, ¿no? Pero ahí la hemos arreglado así. Mira, básicamente es esto, lo comento por acá. Lo que es trabajar acá es un poco con propiedades rapidito, ¿eh? Tenemos esto, mira. Menos barra, yo le llamo barra al valor absoluto. Esto es lo que tenemos. Este sí, más 5, más 5. Es lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces aquí aplico una propiedad. Esto es menos la barra de 4x menos 8, propiedad del valor absoluto. Propiedad del valor absoluto, más 5. ¿Qué propiedad estoy aplicando el profesor? Ah, que la barra de A es igual que la barra de menos A. Estoy aplicando esta propiedad. Ya, aquí aplico otra propiedad. Sería esto de acá. Dentro de la barra, factorizo. Factorizo. Y te quedaría x menos 2. ¿Correcto? Más 5. Un ratito, a ver. Un ratito. Ajá. Sí, 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 sí.
A ver, lo que decía acá es lo siguiente, miren, aquí voy a aplicar una propiedad y es que la barra de un producto es producto de barras. Entonces acá sería así, menos la barra de 4, la barra de 4, la barra de x menos 2 más 5. Y entonces va a quedar acá, la barra de 4 es 4 por la barra de x menos 2 más 5. Con esto voy a trabajar, con esto voy a trabajar, que es lo que aparece acá, ¿ve? Eso es lo que aparece ahí. Este de acá, ¿no? Ahí ha hecho operaciones, pero no lo han comentado. Este de acá. Este es el f de x o y. Yo quiero calcular el rango, ¿eh? Porque ya sé que como es objetiva, el rango tiene que ser el conjunto de llegada. Entonces voy a construirlo a partir del dominio. Ojo acá. Calculando el rango de f. ¿Por qué calculo el rango de f? Porque como es objetiva, el rango de f es b. Y me están pidiendo la cantidad de elementos enteros de b. Entonces voy a calcular el rango. ¿A partir de dónde? Del dominio. Es un problema clásico, ¿no? Me piden el rango sabiendo el dominio. Ahí está. El dominio es el intervalo que va de menos 2 hasta 5. X va de menos 2 hasta 5. Empezamos a construir. Resto 2. Ya está. Resto 2. Le tomo barra. Ahí hay que tener cuidado. Le tomo barra. La barra de X menos 2, mira, como X menos 2 está entre un negativo y un positivo, está entre menos 4 y 3, la barra es mayor o igual que 0, pero menor que 4. Propiedad. Tomo barra, está entre 0 y 4. Multiplico por menos 4. Al multiplicar por menos 4 viene otra propiedad, cambia la desigualdad. Cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia. Le sumo 5, ya, sumo 5 a todo y te queda precisamente esto de acá. Un ratito voy a borrar esto. Ahí está, le sumé 5 a todo, a la izquierda, al centro y a la derecha. Esto es f de x o y, ¿no? Es lo que yo quería construir. Esto de acá, lo que está aquí en el centro es y. Y es mayor que menos 11, pero menor o igual que 5. Y ahí estamos calculando el rango, pues. El rango sería desde menos 11 hasta 5. Ahora, como la función es sobreyectiva, el rango de la función viene a ser todo el conjunto de llegada. Este es B, este es B. Ya, entonces te preguntan cuántos elementos enteros hay en el conjunto B. Bueno, habría que ver cuántos elementos enteros hay ahí. Está el menos 10, el menos 9, el menos 8, el menos 7, el menos 6, bla, 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 hasta el 5. ¿Cuántos elementos hay? 16. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Aquí básicamente es saber que una función es sobreyectiva cuando el rango es el conjunto de llegada. El rango es B. El objetivo era llegar al rango en todo caso. Pero para eso primero arreglé esto de acá. Aunque se podría trabajar tal como está, ¿no? Podríamos trabajarlo así también, pero primero lo arreglé y llegamos a esto de acá. Bien. Vamos al problema 3, a ver, chicos.
No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio, por favor. Problema 3 dice lo siguiente. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Me dan dos funciones ahí, la función f y la función g. Me dicen, ¿tiene el mismo dominio? Vamos a ver. Para allá el dominio hay que ver cuáles son los valores de x que toma la función. Primero, en el caso de f, como f está afectado en un logaritmo, este x al cuadrado tiene que ser mayor que cero, por definición del logaritmo. Este es el número. El número tiene que ser mayor que cero. X al cuadrado tiene que ser mayor que cero. Y entonces yo me pregunto, ¿qué valores de x cumplen con esa condición? Ah, bueno, ¿qué valores de x cumplen que x al cuadrado sea mayor que cero? Todos los reales. Porque todo número real elevado al cuadrado siempre es positivo. El único que no va a cumplir es el cero. Porque si yo x lo reemplazo por cero, te queda cero mayor que cero, y eso no es cierto. Entonces después todo número real siempre es mayor que cero. Por lo tanto, el dominio sería todos los reales excepto el cero para la función f. Para la función g, aquí está. Para la función g, tal como está definida, lo único que tendría que decir acá es que este señor de acá tiene que ser mayor que cero. Esto de acá, el número. En logaritmo, esto de acá tiene que ser mayor que cero. Por lo tanto, el dominio de g sería pues el intervalo que va de cero a más infinito. O simplemente puedo decir los reales positivos. Los reales positivos. ¿Correcto? Entonces yo te pregunto, ¿tienen el mismo dominio? Aquí voy a subrayarlo con azul. Este es el dominio de G. Son los X mayores que cero o los reales positivos. Y acá está el dominio de F. Pregunto, ¿tienen el mismo dominio o no? ¿Qué dicen ustedes? Porque la proposición era esa. ¿Tienen el mismo dominio, chicos? No, No tienen el mismo dominio, ¿no? Porque uno abarca todos los reales, tanto positivos como negativos. Y en el caso de G, solamente son los reales positivos, ¿no es cierto? Chicos, ¿me escuchan? sí, profesor. Bien. No tiene el mismo dominio. Vamos con 2. Esta función h de x, mira, dice con x diferente de 0, por obvias razones, porque si el denominador no puede ser 0. Dice, ¿existe h asterisco, o sea, la inversa de h? Bueno, vamos a redefinir esa función. Vamos a redefinir esta función. El h de x, mira acá, analizando un poquito la función h de x como está dada, sería así. Ojo, nuestro función h de x, vamos a redefinirla. Entonces me queda acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el x fuera menor que cero? Porque dice que el x no puede ser cero. Entonces puede ser menor que cero o mayor que cero. ¿Qué pasa si el x fuera menor que cero? La barra de x te definiría como menos x sobre x. Ya, ¿y qué pasaría si x fuera mayor que cero? Si x es mayor que cero. La barra de x, ¿cómo se define? Como x, definición de valor absoluto. ¿Ah? En buena cuenta, el h de x quedaría así, ¿eh? Arriba, bueno, ahí lo han invertido. Para los x menores que cero es menos uno. Este es menos uno. Este es menos uno. Primero han puesto para los menores que cero y para los mayores que cero es uno. Así. Ahí lo han invertido. Este de acá lo han puesto después y este de acá lo han puesto ahí. O sea,
No, igual a cero no puede ser, definitivamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la gráfica de esta función? Aquí es estrictamente mayor, porque no puede tomar cero, ¿ah? Porque x es diferente de cero. Aquí hay un error, es estrictamente mayor que cero. No tomen el mayor igual. Pero la gráfica sería así, mira, ¿eh? La gráfica sería así, y de ahí ya tú me vas a dar cuenta si tiene inversa o no. Para los mayores que cero, para los mayores que cero, entonces, para los positivos es uno siempre, es constante, uno, 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 uno. Para los menores que cero, para los menores que cero es menos uno. Por acá, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Pregunto, esa es la gráfica de F, de H, perdón. Esta es la gráfica de H. ¿Tendrá inversa? Porque es lo que me pregunta, ¿tiene inversa o no? Recuerda que para que una función tenga inversa, debe ser inyectiva. Y yo te pregunto, ¿será inyectiva? ¿Qué dijimos? ¿Cómo pruebas tú que una función es inyectiva? Aplicamos la prueba de la recta vertical. Si trazamos una recta por acá, mira, ahí nada más, ahí, a esta altura. ¿Cortaré en un solo punto? Sí, Sí, en un solo punto. en ningún punto, ¿no, profesor? Porque está abierto. Pero ¿y qué me dice del otro rayo? Del otro rayo negro que está ahí. O acá. La gráfica es ese rayo negro, ¿ah? Si yo trazo una recta horizontal por acá, ¿en cuántos puntos lo va a cortar? En infinitos. Porque ese rayo negro es una cantidad infinita de puntos. Ahí voy a poner 3 puntos nada más, o 4, o 5. Pero ¿en cuántos puntos lo va a cortar? En infinitos puntos. Finito. Infinitos puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no tiene inversa, pues, definitivamente. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa también, ¿no? No tiene inversa porque no es inyectiva. Entonces, ya, listo. Falsa. La tercera dice que esa función es decreciente. Ahí vamos a analizar esto, ¿eh? Para empezar, veamos el dominio. El dominio. ¿Cuál es el dominio acá? El dominio tiene que ver precisamente con los valores que toma x. Y aquí logro darme cuenta que como está afectado de un logaritmo, este x tiene que ser mayor que cero. Mira, este x de acá, porque está afectado de un logaritmo. Ya, listo. Dominio son los x mayores que cero. Es el dominio. Entonces yo quiero averiguar si es creciente o decreciente. Tomo dos elementos en el dominio. Tomo dos elementos en el dominio. Por ejemplo, así lo que le decía, ¿no? A su compañero. Tomo dos elementos. Tomo, por ejemplo, el 10, el uno y 2. Uno y 2. Ah, lo que le dice su compañero. Toma dos elementos. El dominio son todos los positivos. Ya. Uno y 2. No sé si está su compañero por ahí. Uno y 2. Uno es menor que 2. Sí, eso es cierto. Ahora lo invierto. Lo invierto. El inverso de uno es 1. El inverso de 2 es un medio. ¿Qué ha pasado ahí con la desigualdad? ¿Se mantiene o cambia? Uno, ¿es mayor o es menor que un medio?
Este que es 1. El inverso de 1 es 1. ¿1 es mayor o es menor que un medio? Es mayor. Entonces, si ha cambiado, ¿qué tipo de función es? Es decreciente. Decreciente. Listo. La otra forma la puede ser en términos generales, como le decía, ¿no? Toma dos elementos del dominio. X1 es menor que X2. Ojo, están en el dominio. Ambos son positivos, ¿ah? Ambos son positivos. O están en el dominio. Entonces invierto 1 sobre X1 es mayor que 1 sobre X2. Pues la propiedad es que cuando se invierte cambia la desigualdad. Y S de X es eso, ¿no? Porque si tú te das cuenta acá, S de X en versión simplificada va a ser esto, ¿eh? Tienes E elevado a la menos logaritmo de X. Este signo menos subiría por la propiedad del sombrero, sería así, E elevado al logaritmo de X a la menos 1 por propiedad del sombrero. Y finalmente te queda X a la menos 1 por propiedad del logaritmo, que finalmente es 1 sobre X. Por eso es que acá esta sería S de X1, esta sería S de X1 es mayor que S de X2. Y eso significa que la función es decreciente, porque habías tomado dos elementos en el dominio, donde X1 es menor que X2, como lo has invertido, S de X1 es mayor que S de X2. Cambia la desigualdad y eso significa que la función es decreciente. Por lo tanto, la respuesta sería falso, falso, verdadero. La clave C. Veamos el problema 4, a ver chicos, ¿qué nos dice? Problema 4, ¿qué dice? A ver por acá. Aquí tenemos ya la inversa. Miren, sea la función decreciente f definida por. Ahí está la función, tenemos al costadito su dominio, de menos 5 a 2, determine la función inversa de f notada por f asterisco. Ya listo. Acá está el dominio. Aquí está el dominio, está la regla, y entonces el dominio de la inversa, por teoría, el dominio de la función inversa, ¿a qué cosa es igual, dijimos, en la teoría? El dominio de f asterisco, o el dominio de la inversa, ¿a qué cosa es igual? Al rango de f. Al rango de f. Yo voy a calcular el rango, pero tengo acá que arreglar, porque la x está en dos términos. La arreglo y queda así. Ahí está. Ahí está que emisión arreglada acá. Ahí está. ¿No es cierto? Ya completando cuadrados, se escribe eso, ¿eh? Listo. Entonces, el f de x no lo voy a escribir así, x cuadrado menos 4x más 3, sino que completando cuadrado lo escribo de esta forma. Ya está, ya tengo esto ahí, ¿eh? Y entonces, dado que la función es decreciente, porque dice que es decreciente en ese intervalo, y te dan el dominio, entonces el rango lo invertimos. El f de 2 pasará para la izquierda y el f de menos 5 pasará para la derecha. Pues la propiedad que hemos dado, ¿no? Cuando la función es decreciente y te dan el dominio, rápidamente puedes encontrar el rango. Ojo, el problema te dice que es decreciente y te dan el dominio, que es menos 5,2. Entonces el rango sería f de 2, f de menos 5. Y el f de 2 y el f de menos 5 lo encontramos acá simplemente. Para hallar el f de 2 simplemente, o el f de menos 5, reemplazo acá, en lugar de x le pongo menos 5, y para hallar el f de 2, en lugar de x le pongo 2 y reemplazo. Ya tengo entonces el rango de f, que en buena cuenta, el rango de f en que se convierte, por teoría, en el dominio de la inversa. Este es el dominio de la función inversa. ¿Por qué? Porque el rango de f es igual al dominio de la inversa. Con eso ya puedes descartar acá, esto de acá descartado, esto de acá descartado. Ahora vamos ya al inverso. Atención. Atención. Como ya tengo i, paso 1, ¿cuál era el paso 1? El paso 1, en la teoría dijimos, exprese el f de x como i. Ya, i es igual a f de x, pero no lo voy a escribir así, sino completando cuadrado te quedaría i igual a x menos 2 elevado al cuadrado menos 1.
Es el paso 1. Paso 2. Yo lo hago en 3 pasos. Paso 2. Despejo X. Para despejar X, bueno, lo que está restando pasa a sumar, lo que está con potencia pasa como raíz, te quedaría X menos 2 va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de I más 1. Así. Pero quiero despejar X, ¿cuál tomo? ¿El más o el menos? Ah, eso tiene que ver precisamente con este tema, ¿ve? Aquí como te dan el dominio, mira acá, te dan el dominio que X está entre menos 5 y 2, como X está entre menos 5 y 2, quiero saber cómo es de X menos 2, mira acá, me interesa saber cómo es X menos 2, positivo o negativo, resta de 2 sería menos 7, aquí sería X menos 2, y acá sería 0. Ah, está entre menos 7 y 0, es negativo. Ahí es donde tomo ya la certeza de que X menos 2 es igual a menos la raíz cuadrada de I más 1. Despejo X y te queda que X va a ser igual a, pasarlo a sumar, 2 menos la raíz cuadrada de I más 1. Ya despejé X. Ya despejé X. El paso 3, ¿cuál es? Cambia. Paso 3 cambia el I por el X. En lugar de I ponemos X. Sería 2 menos la raíz cuadrada de X más 1. Este es el inverso. Este es F asterisco de X. Ahí tienen los 3 pasos. Profesor, Paso disculpe, 1. ¿podría repetir cómo hizo con el x menos 2? O sea, ¿por qué lo colocó en una inecuación? Porfa. Ah, Para bueno, hallar si es positivo o negativo la raíz. ya, claro. Cuando en el paso 1 dices, el f de x lo pones como y ya está, el paso 1 ya está. Ahora el paso 2 dice, voy a despejar x. Ahí está el problema. Voy a despejar x, ya. A partir de acá despejo x. Entonces te quería que x menos 2 al cuadrado es igual que y más 1. Sigo despejando. X menos 2 es igual a, ahí veo una raíz cuadrada, sería más menos la raíz cuadrada de y más 1. Ahí viene el dilema. ¿Cuál tomo? ¿El positivo o el negativo? Ahí tienes que ver con el dominio. El dominio te lo daban acá, mira, encerrado en el rectángulo rojo. Acá está el dominio. Que X está entre menos 5 y 2. X está entre menos 5 y 2. Pero yo quiero averiguar cómo es X menos 2. Ah, le resto 2 a todo. Al restar 2 a la izquierda, al centro y a la derecha, nos damos con la sorpresa de que X menos 2 está entre menos 7 y 0. O sea que es negativo, porque está entre menos 7 y 0. Ah, entonces ahí ya Pero tomo la... cero, de cierta forma, no es un número negativo para No, pero considerarlo. lo que importa finalmente acá es que está en este intervalo, que es menor o igual que el 0. Claro, el 0 no tiene signo en realidad. El 0 lo descartamos, porque el 0 no tiene signo. Pero los demás números que están en x menos 2 están menores que 0 y mayores o iguales que menos 7. Porque el 0 se sabe que no tiene signo, ¿correcto? Pero los demás, el x menos 2 en esencia, ¿dónde está? A la izquierda de 0, mejor dicho, sí. A la izquierda de 0. Y por lo tanto es negativo, ¿no es cierto? Entonces ahí donde tú tomas la decisión de que x menos 2, el x menos 2 es menos la raíz cuadrada de y más 1. Ahí es donde toma la decisión. Porque los x menos 2 están a la izquierda de 0. ¿No? Si fuera 0 no hay problema, porque finalmente el 0 no tiene signo. Pero los demás valores están a la izquierda de 0. Ahí ya despejas x, pues, ¿no? X va a ser 2 menos la raíz cuadrada de y más 1. Y una vez que despejas x, en el siguiente paso ya cambias el y por el x. Ok, profesor, gracias. Bien. Ya tienes entonces aquí, ya tienes el rango de f que se convierte en el dominio de la inversa y ya has calculado precisamente la ley de correspondencia. Ahí está. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Vamos al problema 5, a ver, chicos. Dice, una tienda prepara cajas de regalo para una campaña especial. El precio de cada caja en soles es igual a la suma de los valores enteros del dominio de esa función. Bueno, hay que calcular el dominio de la función. Un cliente compra 3 cajas de regalo y aprovechando una promoción, la tercera caja le cuesta solo 1 sol. ¿Cuánto paga en total? Bueno,
Hay que calcular el precio de cada caja, pero el precio de cada caja es dado por la suma de los valores enteros del dominio. Hay que calcular el dominio. Para allá el dominio despejamos y. Ya, el I es igual a f de x. Despejamos y. Acá hay dos cosas que decir. Primero, que este de acá, este rectangulito rojo, como está afectado de un logaritmo, tiene que ser mayor que cero. Ahí tiene una primera restricción. Y segunda restricción es que todo esto que está debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Hay dos condiciones ahí. Listo. Primero, aquí está. Este es el rectángulo turquesa. Tiene que ser mayor o igual que cero porque está afectado de una raíz. Y lo otro, este rectángulo rojo, como está afectado de un logaritmo, tiene que ser mayor que cero. Con esas dos condiciones vas a calcular el dominio. Calculándolo primero. Calculándolo primero sería, pues, aquí no lo han hecho todas las operaciones, pero sería así, mira, ¿eh? Este es el logaritmo de x más 6 en base a un medio mayor o igual que menos 4. Pero ese menos 4 tú lo puedes ver como menos 4 por 1. Y ese 1 te conviene escribirlo así, logaritmo de un medio en base a un medio. Este es 1. Logaritmo de un medio en base a un medio. Lo que está con el negrito es 1. Es 1. Ahora, por propiedad del logaritmo, no está todo eso ahí. Este menos 4 subiría por la propiedad del sombrero. Subiría. Y entonces te va a quedar así, ¿no es cierto? Te va a quedar el logaritmo de x más 6 en base a un medio mayor o igual que logaritmo de un medio elevado a la menos 4 en base a un medio. Así te va a quedar. Apretado sombrero. Estos logaritmos se van, pero como está en base a un medio, la desigualdad cambia y te quedaría x más 6. Ojo, va a ser menor o igual que un medio a la menos 4 y 16. Es lo que aparece ahí. X menor o igual que 10. Ya, ahí se hizo una serie de pasos, pero no están todos justificados. Ya lo he comentado por ahí con propiedad de logaritmos. Ya, entonces del rectángulo rojo tienes que x va a ser mayor que menos 6. Del rectángulo turquesa salió esto. Del rectángulo turquesa salió que x es menor o igual que 10. Del rectángulo rojo tienes que x va a ser mayor que menos 6. Voy a borrar esto. Ahí está, del rectángulo rojo. X mayor que menos 6. Por lo tanto, los x tienen que ser mayores que menos 6, pero menores o iguales que 10. El dominio está entre menos 6 y 10. Ahí está. ¿Qué te preguntan? La suma de los elementos enteros. Bueno, ¿qué elementos enteros hay? El menos 5, el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el 10. Valores enteros, ahí está, los valores enteros. Sumamos los valores enteros, ¿qué te quedaría? 40. La suma de los valores enteros es 40. Ahora, esa suma de valores enteros del dominio está representando el precio de cada caja. O sea, cada caja cuesta 40 soles. Como compró 3 cajas, pero la última le sale un sol, ¿cuánto pagó? 81 soles. Por la primera pagó 40, por la segunda pagó 40 y por la tercera un sol. Entonces, se paga 40 soles por cada una de las dos primeras cajas y un sol por la tercera caja. Finalmente pagó 81 soles. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Básicamente, aquí hay que analizar dos cosas. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Y, por otro lado, todo lo que está afectado en el logaritmo tiene que ser mayor que cero. El rectángulo rojo y el rectángulo turquesa son los que me van a determinar el dominio de esa función. ¿Preguntas, chicos, por favor? Aquí el problemita 6 es rapidito, miren, chicos. Dice, en una biblioteca se mide el nivel de ruido durante una hora para evaluar si las condiciones son adecuadas para el estudio. El índice, IDT es el índice, que representa los datos obtenidos, se calcula mediante la siguiente función. Aquí te dan el índice, este es el que es el índice. Este que es el índice. En función del tiempo. Donde te dice el tiempo en minutos desde el inicio de la medición. Un índice de 50 o inferior a 50 indica que el nivel de ruido es bajo. Cuando el índice es
menor o igual que 50 indica que el ruido es bajo, lo que significa que el ambiente es apropiado para estudiar sin distracciones. Cuando el índice es menor o igual que 50, es apropiado para estudiar. Pregunta, ¿durante qué intervalo de tiempo de la medición en minutos el nivel de ruido es considerado adecuado para el estudio? Entonces me están preguntando, hay ET, hay el intervalo de tiempo en el cual el índice es menor o igual que 50, porque ese es el momento indicado para estudiar, dice ahí, ¿no? Así que es la condición. Hay que hallar T, el intervalo de tiempo en el cual el índice de la medición es menor o igual que 50. Hay que reemplazar simplemente acá, pues el índice te lo da, todo lo que está con rectángulo rojo es el índice, tiene que ser menor o igual que 50. El 49 pasa a restar, te queda 1, así. La diferencia de logaritmos, el logaritmo de un cociente, ahí, logaritmo de un cociente, ya está. Este 1 que está por acá, tú lo puedes ver, este 1, para comodidad, lo puedes ver como logaritmo de 5 en base de 5. Ese es 1. Cancela el logaritmo, se va y te queda esa desigualdad. Ahí está. A resolver esa desigualdad, chicos. A resolver esa desigualdad. El 5 pasa a restar, ¿no es cierto? O sea, te quedaría algo así, ¿eh? 3t más 5. Ahí ya son operaciones que hay que hacer, ¿eh? 3t más 5, 65 menos t, menos 5 va a ser menor o igual que 0. Ahí está, eso. Ya haciendo cuentas mínimo con múltiplo, te quedaría esto de acá. Cambiar la desigualdad porque multiplicó por menos al denominador, para que cambie el coeficiente principal, que sea positivo. Por eso que multiplicó por menos y cambió la desigualdad. Ya no es menor o igual, sino mayor o igual. Puntos críticos, 40 y 65. Ahí está, simplificándolo. O si no, saco octava, factorizo 8 arriba y luego simplifico. Factorizo 8 arriba y luego lo divido entre 8. Ya. Puntos críticos, 40 y 65. Aquí, ¿no? Rapidito, ¿eh? 40 está por acá y 65 está por acá. Lo tomo 40 porque es cerrado. El de arriba sí lo tomo. El de abajo es punto crítico y tenga el de menor, no lo tomo. La regla, más, menos, más. Como es mayor, esto de acá, esto y esto. Como es mayor, igual, positivos. Ya está, eso es. Pero te dan como dato que t varía entre 0 y 60 nada más. Entonces hay que acotarlo acá entre 0 y 60 que está por acá, digamos. En este intervalo te interesa nada más, desde 0 hasta 60. Ahí te interesa. Del dominio T varía entre 0 y 60. Se concluye entonces que la intersección de lo rojo, el intervalo rojo con el intervalo negro, te quedaría de 0 a 40. Es el intervalo de tiempo donde el índice es menor o igual que 50, y es ahí, según lo que dice el problema, que es el momento idóneo o propicio para estudiar, donde hay menos ruido. El nivel de ruido es bajo. O sea, en ese intervalo de tiempo, de los 0 minutos hasta los 40 minutos iniciales. Bien, entonces la pregunta es, ¿durante qué intervalo de tiempo de la medición en minutos el nivel de ruido es considerado adecuado para el estudio? Entre 0 y 40. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Acá les dejo, chicos, con cargo que si tienen alguna pregunta me la van a saber, por favor, la siguiente clase que tenemos la clase de repaso. El 7 y el 8, ¿eh? Es facilito en realidad acá. Es simplemente construir a partir del tiempo. Pero igual, se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo analicen, ¿eh? Es facilito. A partir del dominio, a partir de esto de acá, la idea es esta vez. A partir de esto, construyo NT, el nivel. Paso a paso. Tener cuidado nada más con el logaritmo que esté en base a un medio que cambie la desigualdad porque es decreciente. Después logra determinar que el nivel de la batería tiene que estar entre el 40 y el 100%. La respuesta la encuentran en la alternativa C. Y tomen captura. Todas las preguntas que ustedes crean convenientes las pueden aprovechar para la siguiente clase, que es la semana de repaso. Y el problema número 8 también es bastante sencillo. Acá es básicamente, con los datos que da el problema, evaluar, ¿no? Primero a I o K, que en este caso es 1.600.000, y luego en este caso, pues, encuentro finalmente la cantidad de usuarios que tendrá el videojuego
dentro de 15 años más. O sea, si inicialmente tomó 5 más 15, dentro de 20 años en total. Por eso calcula el B de 20. B de 20, ¿por qué? Porque inicialmente calculó la cantidad de usuarios en 5 años y luego durante 15 años más, es en total 20. La respuesta en este caso es 6.250. Le dan una medallita, por favor, chicos, y luego, si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a esos dos últimos problemas, me pasan la voz a la siguiente clase. A continuación, les comparto las claves de los propuestos. A ver, chicos, acá está, viene. Ahí está, chicos. ABCD, ABCD. Nada más, chicos, ¿eh? Ahí lo dejo. Hasta la próxima semana, Dios mediante, ¿eh? Cuídense muchísimo, buen fin de semana. Nos reencontramos la próxima semana, ¿eh? Chao, chicos.